¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Programa de lunes, de salud mental en nuestro canal de ¿Por qué nadie lo dijo? En Caldero Radio. Hoy tenemos un programa interesante que ya les iremos contando un poquito. Así es. Estamos aquí contentas de compartir con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestros programas. Esperamos que el día de hoy también salgan con un poquito de información que les sirva para mejorar en algo, o para comentarlo con alguien o para lo que sea. Antes de empezar, les quiero recordar nuestras redes sociales. Son Caldero Radio. Ya saben que en Caldero Radio estamos en todos lados, en YouTube, en Facebook, en Instagram. También tiene en Spotify tenemos también canal. Y bueno, nuestras redes personales, exacto, nuestras redes personales son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX. Y también tenemos un podcast en Spotify especial para el programa, que es Porque Nadie Lo Dijo. Así es que si nos quieren oír por ahí en su coche, mientras están haciendo cosas en su casa, pues adelante. Y pues bueno, hola Yolita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, comenzando, como tú decías, comenzando un mes nuevo, el más bonito de todo el año, evidentemente. Sí. Para los que somos, que es entre Tauro y Aries. Mi papá es Aries, Una belleza. Ajá. Una belleza la gente que es Aries, por cierto. Así como yo. No, así como yo. Exacto. No, a mí me parece, de verdad, independientemente de haber nacido en ese mes, me parece un mes lindo, me gusta todo. Así que, bueno, pues vamos a empezar este programa y sí, como tú decías, algo que puedes escuchar mientras haces alguna otra cosa y lo que esperamos pues es que te deje algo, ¿no? Algo enriquecedor que te pueda servir para tu vida y por eso es que en este programa pues hemos decidido hablar dedicarlo únicamente a la salud mental, porque muchas veces nos enfocamos a la parte física y esta yo creo que es fundamental. Y parte de eso es este tema, que yo creo que es así como universal. Todos los seres humanos lo tenemos de alguna u otra forma. Exacto. Y es la motivación. La motivación y lo vamos a intercruzar de pronto, ¿no? Con otro tema, bueno, con otro concepto muy importante y muy interesante que es la disciplina, ¿no? Exacto. Que a veces nos cuestan un poquito de trabajo las dos, tanto la motivación como la disciplina, pero creo que vamos a ir desmenuzando un poquito como para ver cómo podemos hacer para que se mantengan más estables, cómo podemos hacer para que estén presentes en nuestra vida o qué hacer cuando no están. Exacto. Porque eso también es muy frecuente. De entrada creo que es bien importante para nosotros como terapeutas, porque yo creo, me quedaba pensando cuando preparaba en el tema, que si un consultante no tiene motivación por el cambio, por la modificación de conducta o de patrones, no hay nada. Sí. No hay. Y entonces está comprobado pues que la gente que no tiene motivación en su proceso terapéutico, personal terapéutico, ajá, pues lo va a dejar. Entonces son todos estos casos que tenemos de la gente que dura un mes, 2 meses en un proceso y se va. Y entonces dice, no, bueno, pues es que el terapeuta no me cayó bien. Pues, y a lo mejor en el fondo es que no hay una verdadera motivación para cambiar. Así que, pues creo que a nosotros particularmente como psicólogas es algo con lo que trabajamos un montón. Sí, ahora también lo hemos platicado en otros programas, es válido que digas, no hice clic con ese terapeuta, pero creo que si la motivación justo está detrás de esta búsqueda, entonces sí buscas a alguien más, ¿no? Si dices, bueno, es cosa con este terapeuta y voy a intentar a lo mejor otra herramienta, o sea, otra corriente, otra persona, ¿no? A lo mejor creo que me sentiría más a gusto con si fuera ahora un hombre, no sé, ¿no? Como buscarle otra forma, pero creo que si de verdad la motivación del cambio es lo que te está moviendo para ir a terapia, si buscas otras formas, ¿no? Si esta no me funcionó, busco unas diferentes. Creo que ahí es la diferencia como sustancial dentro. Exacto, pero sí creo que en el proceso, en estos procesos terapéuticos, nosotros trabajamos mucho con el tema de motivación en los consultantes, ¿no? ¿Qué los trae aquí y cómo vamos a hacer que eso se acrecente? Muchas veces, como lo hemos hablado en otros programas, a veces recordamos esas cosas que has logrado.
y que pueden motivarte cuando recuerdas que sí has logrado capaz. cosas, que eres capaz de cambiar conductas, no sé, ¿no? Yo a veces lo pienso cuando con la gente, por ejemplo, que fuma y que recuerda alguna vez que lo ha dejado y que ya, o que no nació con él, o que no sé, o sea, esas cosas que te inspiran o historias que pueden motivarte porque sabes que hay gente que lo ha logrado. Creo que eso es interesante en la parte terapéutica. Sí, de acuerdo. Y bueno, antes de seguir con esto, creo que sería importante definir qué es la motivación, ¿no? Porque a veces son estos términos que oímos durante toda nuestra vida y en realidad, pues, como que no sabemos muy bien qué son. Exacto. Intuimos qué es, pero a lo mejor no sabemos bien qué son, ¿no? Y entonces yo encontré esta definición que dice que la motivación es la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones, comportamientos y objetivos. Se refiere a factores internos o externos que estimulan y sostienen nuestro deseo de perseguir y lograr un resultado particular. La motivación puede variar en intensidad y puede verse influenciada por varios factores, como valores personales, creencias, emociones, incentivos y señales ambientales, ¿no? Creo que de todo, o sea, queda un poco más claro, pero aún así me parece que es un concepto abstracto, ¿no? Porque el hablar de una fuerza impulsora sigue siendo muy abstracto, ¿no? Es como Es que de hecho motor. creo que viene como de la física. Por eso es que se usa esa palabra de fuerza, o sea, algo que empuja, algo que mueve, que da energía. Entonces tienes como pues sí, en este caso no sé cómo se dirá en la física, si alguien lo sabe, pero algo que te mueve hacia otro lugar, algo que impulsa. Exacto. Entonces, ahorita hablaremos de los tipos de motivación que existen en el ser humano o los que se han estudiado y que realmente hacen que pues las personas puedan hacer cosas distintas. Exacto, porque bueno, lo hemos hablado acá como de los objetivos, ¿no? Del establecimiento de objetivos, cómo lo tenemos que hacer, cómo podemos lograr tener más como fuerza para lograrlos, cómo es que podemos tener más chances de lograr ese objetivo, pero creo que la motivación parte mucho, es parte importante de esto, ¿no? Sí. O sea, en realidad creo que la motivación pues sí, es un componente clave para lograr o no lograr nuestras metas, ¿no? Y yo creo que es algo incluso que está como en nuestra naturaleza, porque tiene que ver con supervivencia. Sí. O sea, si tú quieres seguir existiendo, pues tendrás que lograr cosas, o sea, simplemente, ¿no? Si pensamos en nuestros antecesores, pues tenían que salir a cazar para sobrevivir. Claro. Entonces los motivaba tener hambre, ¿no? Querer comer y entonces ir por lo que tenían que hacer para poder comer. Entonces tiene que ver también con la supervivencia, sí. Al final creo que sí, ¿no? Que hay motivación que justo parte de estas necesidades básicas, ¿no? O sea, de la necesidad de comer, dormir, mantenerte en un lugar seguro. O sea, claro, ¿no? Esa es una motivación que es como muy primitiva en cuanto al concepto como tal de primario, ¿no? Pues de necesario y que pues claro, ¿no? Si no existen, si esas necesidades no están cubiertas, pues de ahí no podemos pasar. Sí, porque tú trabajas porque quieres vivir con ciertas comodidades en tu hogar o tal, y entonces eso es lo que te motiva, que tú quieres seguir con esas comodidades, entonces trabajas cada vez más. Esa, por ejemplo, es una motivación pues más extrínseca. Más extrínseca, sí. ¿Quieres explicar un poco de las que son? O sea, hay dos tipos principales. Pues sí, hablan de dos tipos y casi en todos lados, ¿no? Como que no nadie hablan habla de de más, o sea, creo que las encajonan bastante bien y a lo mejor muchos de ustedes han escuchado acerca de esto, pero luego creo que se nos olvida porque creo que también son temas que dejamos ahí, ¿no? Como, o sea, sería interesante escuchando este podcast o viendo este video tal, preguntarte cuáles son tus motivadores intrínsecos y cuáles son los extrínsecos, ¿no? En la parte intrínseca, se refiere a motivaciones que provienen de o sea, tienen una consecuencia interna. Esto es como algo que tiene que ver con un deseo propio. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, pero bueno, más bien ahorita. Aprender,
podría ser, como es un... Sí, pero creo que la parte importante que hace la diferencia entre la intrínseca y la extrínseca es que la intrínseca sí está muy impulsada por mi deseo, ¿no? Por mi deseo, por mi curiosidad. Es que es justo lo que te iba a decir, porque encontraba un ejemplo que decía que, por ejemplo, un estudiante puede tener una motivación intrínseca y extrínseca, porque intrínsecamente quiere mejorarse y quiere que le vaya bien y quiere aprender. Pensemos en un universitario y quiere aprender porque decidió estudiar medicina y ta. Pero también hay una extrínseca porque los papás le dicen que tiene que sacar 10, ¿no? Para que le sigan pagando la universidad. Entonces puede tener ambas. Claro. O sea, hay un deseo propio de aprender, pero también hay algo que dices, puta, no, sí, le tengo que echar ganas, si no me van a correr de la casa. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de 2. Exacto. Entonces, pues sí, la intrínseca tiene que ver con impulsado por el disfrute, por la motivación, por la satisfacción, por la curiosidad, por el interés, por el placer, ¿no? O sea, esa es como la motivación intrínseca. Exacto. Y la extrínseca, que es lo que estabas hablando ahorita un poco con esta idea de los papás y las calificaciones y, ¿no? Que yo necesito mantener cierto promedio para seguir dentro del colegio, mantener mi beca. Eso. Sí, trabajar para recibir una quincena. Exacto. Eso exactamente es la motivación extrínseca, que es la que proviene de fuerzas externas a mí, ¿no? O sea, que me pueden ser puede ser para obtener una recompensa, para evitar un castigo, ¿no? Entonces, como que la extrínseca es la que hace que yo me mantenga motivado porque si no hay alguna consecuencia externa. Exacto. ¿No? Ahora, no sé tú qué pienses, pero yo cuando leía esta parte de la intrínseca pensaba que creo que ahora, más que nunca, se habla mucho como de, porque pensaba en el ejemplo de bienestar, ¿no? Bienestar personal. Ahora somos generaciones que se habla mucho como de primero tú, cuídate tú, tu cuerpo, tu mente, o sea, como un bienestar antes de los demás. O sea, que siento que eso no era tanto antiguamente, ¿no? Antes siento que se iba más por por la supervivencia. O sea, estas familias enormes, ¿no? En donde como papá pues tenías que trabajar porque tenías que llevarle de comer a tus 9 hijos. No estabas pensando en tu bienestar. Sí. Estás pensando en que les como dieras en el de comer. Sí, creo que ya entendí un poco a lo que vas, como en el bienestar, pensabas más en el bienestar de la comunidad, ¿no? Exacto. Comunal, como de tu grupo. O sea, hasta como social. sociedad, Exacto. si lo piensas, yo creo que antes, pensemos en los años 50, la gente pensaba un poco más en el bien común, ¿no? Hoy estamos viviendo en un país en donde, pues, si mi motivación intrínseca es ganar lana y tengo que matar a 20, no pasa nada, ¿no? O sea, esto es lo que yo quiero y, o sea, creo que acá han cambiado esas prioridades y entonces siento que ahora se habla mucho más de esa motivación intrínseca, de que tú puedas estar bien, de que pienses en tu bienestar, que eso es válido. O sea, que eso es algo bueno, ¿no? Centrarnos como mucho más en la persona. Sí, pero también creo que eso nos ha traído consecuencias gravísimas, ¿no? O sea, el otro día, por ejemplo, pensaba en este problema tan real que tenemos en la ciudad y bueno, a nivel nacional, ¿no? Del problema del agua. Y entonces en el chat, por ejemplo, de mis vecinos era, por favor, sean conscientes con el uso del agua, bla, 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 ¿no? Y entonces, pero ves y escuchas, ¿no? Que lavadoras puestas 24/7 cuando es una persona que vive sola, ¿no? Y ya sabes el mensajito de por favor, pongan lavadoras completas y traten de recolectar el agua de la regadera y bla, bla, bla. Y la realidad es que es como, pues mientras yo tengo agua, me vale gorro, ¿no? Claro. Y entonces creo que ahí también nos ha jugado muy en contra no pensar y no tener como esta conciencia social de que, pues sí, mi motivación intrínseca es esta, pero pues si estoy fregando al otro, pues no vale tanto, ¿no? O sea, claro, hay que tratar de mantener un equilibrio también. Es cierto. Sí, un gran tema también que a mí me agobia muchísimo. A mí porque muchísimo más también. a nosotros nos va a afectar bastante en la zona que estamos. Sí, yo la verdad es que incluso en la escuela, o sea, se tomaron medidas hasta para que aprendan a lavarse las manos con
con un vaso. Con vasitos. Ajá, ¿no? Porque ajá. sí, o sea, creo que sí tenemos que prepararnos. Pero volviendo a la motivación, sí, entonces están como bien definidas en que hay estos dos tipos, ¿no? Y que todos los seres humanos las tenemos y funcionamos. Sí. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son tus motivaciones intrínsecas? O sea, ¿por qué cosas que te mueve? Que te mueve a ti, ¿no? Vivir el amor, ¿no? Es muy cursi, pero que te mueve a ti. ¿Y qué cosas extrínsecas también te mueven? Sí, porque creo que en la medida en que tenemos claridad de esto, también es más fácil poder crear espacios o crearnos situaciones que nos, que como que lo recreen o nos ayuden a estar en ese lugar justo para mantenernos dentro de la ruta, la meta que queremos lograr, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es, si yo te digo, es que mi motivación intrínseca es, no sé, justo vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aprender un idioma por el placer de aprender el idioma, porque cuando vaya a Italia quiero poder hablarle en italiano a los italianos, ¿no? Ese es pues entonces como que buscar espacios en los que a lo mejor haya gente que esté interesada en eso, o ir a un grupo en el que, no sé, ¿no? O conseguir, ya cuando vas un poquito más adelantada, conseguir a lo mejor un club de lectura que lean en italiano, ¿no? Como que buscar estos espacios en los que genuinamente se haga más fácil mantenerte en ese estado, ¿no? Como de curiosidad, por decirlo. Y es que si te fijas, ahora que te escucho, digo, pues es que para todo necesitamos motivación. Para todo. O sea, para levantarnos el día de hoy y ir a trabajar, yo necesité o la intrínseca o la extrínseca o las dos. O las dos. ¿No? Yo pienso que las dos. Y entonces voy a mi chamba y tal, y luego vengo aquí y también tengo una motivación. O sea, en todo momento necesitamos o sea, es parte de nosotros todo el tiempo, así como decimos a veces, todo el tiempo estamos decidiendo, pues todo el tiempo estamos trabajando con nuestra motivación. Yo creo que justamente una de las cosas que puede ser un foco rojo es cuando tu motivación está muy bajita, ¿no? O sea, hablando de una cuestión en que creo que hablamos ya del tema de depresión. Pero creo que es una característica. Cuando tú no sientes estos tipos de motivaciones, entonces tal vez estás hablando de que estás pasando en un periodo en donde tal vez no estás segregando la suficiente serotonina y estás un poco deprimido. Sí, porque al final, sobre todo la intrínseca, habla como que yo me lo imagino como una chispa, ¿no? O sea, como que la motivación intrínseca es esta chispa de emoción, o sea, sí, esa es mi meta, pero me emociona muchísimo el camino y me divierte y lo disfruto y me parece entretenido y, ¿no? O sea, y no me importa chambearlo porque me parece que está padre, ¿no? Sí. Creo que como que cuando no encuentras estos lugares en donde eso existe, es como, qué raro, no disfrutas nada te encanta, nada te parece divertido, nada, sí es como una señal así de, ¿no? Exacto. Ahora, también en consulta, por ejemplo, yo me encuentro con muchos consultantes que me dicen, es que estoy muy desmotivado, ¿no? Y creo que también pasamos periodos en la vida en que estamos desmotivados, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tu chamba se volvió muy rutinaria o cuando no estás teniendo tiempo para hacer cosas que te gustan, pero claramente vas a estar desmotivado porque pues justo la motivación es como esta búsqueda de algo, pues no, es que no quiero decir que sea nada más la búsqueda de algo novedoso, pero cuando encuentras algo que disfrutas y que la pasas bien haciendo. Sí, porque puede ser que cuando te sientas en esos o que estés en un momento así, algo que acabas de decir que es interesante es, a lo mejor también hay que saber cruzar por esos lugares, porque creo que parte de lo que estamos haciendo también como sociedad, ya lo hemos hablado, es como todo el tiempo tendríamos en este positivismo que nos asfixia, ¿no? Como no, todo va a estar bien, pero no, hay momentos en que a lo mejor sí te vas a sentir desmotivado y también hay que aprender a cruzar ese mar. Exactamente. Hay momentos en que no te vas a sentir con la mejor energía. Evidentemente, si pasa un respectivo tiempo, estaríamos hablando de un par de meses.
por supuesto que tendrás que recurrir a un especialista, pero también mantenerte ahí, creo que te puede dar muchas respuestas. Sí, sí, y creo que justo pero creo que también tiene que ver mucho con esta idea y lo que también hemos hablado aquí, como de las recompensas que estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Necesitamos una recompensa constante de lo que estamos haciendo y a veces esas recompensas van a tomar tiempo. ¿No? Y entonces, dentro de lo que yo leía como consejos o como tips para mantenerte motivado y lo hablamos un poco cuando hablamos de establecimiento de objetivos, es ponerte metas a corto plazo, ¿no? O sea, dividir ese objetivo final en metas a corto plazo que te mantengan motivado, ¿no? Entonces, que de aquí a ahí no necesites esperar 3 años, sino a lo mejor son unos 2 meses, ¿no? Y entonces cuando ya te mantiene motivado, porque justo los estudios, también lo leía, los estudios demuestran que la motivación por naturaleza es muy alta cuando vas a empezar o cuando acabas de empezar y muy alta cuando estás muy cerca de terminar, pero que en el medio. Sí, es algo, ¿no?, que baja. Baja sin duda, pero Yoli, así el estudio que yo vi era una cosa tan sencilla como las velas de Hanukkah. Igual y digo una tontería, pero creo que son 9. Creo que no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno. Bueno, son 7, no sé, pero prenden una vela todos los días. Y entonces que el porcentaje de las familias que se reúne completa haz de cuenta, el 75% en la primer vela, el 59% en la última vela y en el centro son entre los 30 y tantos y 40 y tantos %. Entonces, pero 8 velas. 8 velas, ¿no? Entonces, ni siquiera son tantos días, ¿sabes? Y aún así, ahí se nota que la motivación en el medio disminuye. Sí. Mira, ese es un gran Entonces, estudio, o sea, que en el medio se pierde. Sí, y no estás hablando de un año, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo no importa qué tarea sea, si es corta, si es larga, o sea, vas a tener una disminución de motivación en el medio. Exacto. Y eso hay que tenerlo presente porque eso va a pasar. Sí, y es importante porque justo creo que eso muchas veces hacemos en la terapia, o sea, ayudar a cómo vas a transitar. Exacto. Cuando estés ahí, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, entonces sí, esto es la meta y este es el objetivo y maravilloso. Y entonces los tiempos, no. ¿Y qué va a pasar? Claro. El día, ¿no? Yo a veces lo hago con temas de crianza. El día que entonces sí llegue ese berrinche al que le tienes muchísimo miedo y ¿qué vas a hacer ese día? O que tú no estés en el mejor espacio mental y emocional y te salgas de control. Pero está padrísimo poder abrirlo porque entonces la persona vuelve a sus recursos. Exactamente. Y entonces está preparada para decir, pues sí, en algún momento va a pasar, entonces creo que podría hacer esto y esto. Entonces sí, creo que ahí lo interesante es, como yo decía, buscar qué cosas son, pues sí, tu motivación. Sí. ¿Qué te mueve? Sí. Y cuáles son esas cosas también que quieres lograr, y ahí entraría un poco el tema de disciplina. Exacto. Porque creo que cuando hay motivación y hay disciplina, porque vas a cruzar un medio en donde te va a costar mucho trabajo seguir adelante con tu proceso, es ahí donde creo que entra la disciplina. Que si definimos disciplina dice, es un hábito que cada persona genera con base a su compromiso y autocontrol, sumando también el comportamiento y personalidad que tenga cada uno. Entonces, esto me parece muy interesante porque la motivación, en teoría, es como esta chispa que te mueve, ¿no? Ya fuera la chispa interna o la chispa externa. ¿no? Da igual. Pero ahora, la disciplina es un hábito, ¿no? Ese sí es un hábito que se genera del compromiso y el autocontrol. O sea, como cualquier hábito se necesita trabajar, ¿no? Y se necesita, pues sí, practicar, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar que en lugar que veamos a la disciplina como el verdugo, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, es que eres un indisciplinado y lo que a ti te falta es disciplina. Pues la verdad es que la disciplina de lo que podríamos agarrarlo como aliado, ¿no? Si yo encuentro la manera de ser disciplinado, entonces los días que no esté tan motivado, de todas maneras voy a hacer las cosas.
Exacto. Sí, porque tienes esa disciplina, que creo que ahora también, volviendo a ese punto, de cómo se está llevando a cabo, vemos muchísimos papás que tanto los hábitos como la disciplina está como mal visto, ¿no? O sea, son palabras hasta como de, es lo que te digo. no debería de. Y yo creo que hasta cerebralmente está comprobado, digo, podríamos preguntarle a una experta, ¿no? En la parte del cerebro, que estas rutinas son lo que hacen, o sea, forman esas conexiones que llevan a que una persona, pues, aprenda y logre más cosas con mayor dificultad cada vez. Entonces, creo que sí es importante que estos hábitos, esta disciplina, sí se siga llevando a cabo desde la primera infancia. Desde la primera infancia, porque al para final... que después podamos tener adultos que digan, bueno, sí, o sea, puedo estar motivado, pero necesito disciplina para lograr mis objetivos. O puedo no estar nada motivado y de todas maneras me hago amigo de la disciplina para que me ayude a llegar ahí. ¿No? Cierto. Porque al final creo que sí, en muchísimas ocasiones, a falta de motivación, la disciplina es lo que te lleva. O sea, pues sí. Cuando no tienes ganas, ¿no? Literal, o cuando el objetivo, justo, ¿no? Tengo cosas ahí que se me pusieron en medio, que me están dificultando las cosas y que a lo mejor digo, ya, mejor tiro la toalla. Si de verdad tienes disciplina y dices, no, a ver, puede ser que no la esté pasando bien, pero, ¿no? Voy a transitar por este espacio que no es cómodo, pero creo que muchas veces de lo que nos ayudamos es de la disciplina. Sí, que al final yo pienso también que sigue siendo una forma inconsciente de estar motivado. Porque si no, no lo harías. ¿Estás de acuerdo? O sea, en el fondo de ti sabes que aunque no tienes ganas de hacer ejercicio, lo necesitas, porque si no, tendrás, no sé, ¿no? Lo que cada quien crea en su cabeza, ¿no? O sea, hay algo en el fondo que claro que te motiva a hacerlo de alguna forma. Pues sí. Digo, sí, o sea, ser. como que lo pienso yo en mi caso muy en particular, que hemos platicado aquí muchas veces de, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Yo me paro todas las mañanas y hago ejercicio. Y tengas ganas, no tengas pero ganas. Pero tengo que ser súper honesta. La verdad es que si yo tuviera, si tú ahorita me extiendes un papel aquí y me dices, oye, Adriana, fíjate que encontré la fórmula para que no tengas que volver a hacer ejercicio nunca y vas a tener los mismos beneficios que tienes sin hacer ejercicio, yo lo firmaba en este instante, ¿no? Porque yo no soy como mi papá y mi hermano que genuinamente disfrutan desde el fondo de su corazón hacer ejercicio. Yo no. ¿No? O sea, yo todas las mañanas me levanto y hago ejercicio porque sé que me viene bien. Entonces, ya que lo estoy haciendo, sí, lo hago, ¿no? Y ya la paso bien y ya me siento, obviamente, cuando termino de hacer ejercicio, la paso muy bien. Y digo, qué rico, ¿no? Ya, palomita, ya puedo hacer otras cosas en mi vida. Pero sí hay días que estoy mucho menos motivada y digo, es que por favor, no. Sin embargo, creo que lo que me ayuda en esos momentos es, vas, ¿no? O sea, ya, no te cuesta, o sea, sí te cuesta un chorro, pero lo has hecho durante tanto tiempo, te va bien, ya no sé qué tipo, no sé si es disciplina, si es motivación, pero al final me convenzo a mí misma de que, bueno, es un ratito, ¿no? O sea, es un ratito y los beneficios son mucho mayores que lo que me cuesta hacerlo. Exacto. Pues sí. Sí, creo que esa combinación es buena, ¿no? La parte de que sí encuentres tu motivación y de que encuentres esa disciplina para mantenerte, aunque no te sientas tan bien en ese tiempo, ¿no? Claro. Mira, por otro lado, también encontraba yo que, por ejemplo, podemos hablar de motivaciones primarias, que hablan, o sea, algunos también las definen de esa forma, y son como motivaciones más innatas. O sea, que son cosas con las que nacemos, ¿no? Como el sueño, el hambre. Como de estas necesidades, y son primarias. Pues sí, son de alguna forma también algo que motiva, ¿no? Sí. Porque pues entonces a lo mejor incluso se vuelve algo extrínseco en lo que tú pues trabajas para tener una cama, para dormirte en ese lugar todas las noches, porque si no, pues sería como en cualquier lugar, ¿no? O sea. O terminar tu chamba pronto porque ya te quieres ir a dormir, ¿no? Exacto. O el hambre, por ejemplo, hambre, ¿no? O sea,
trabajas muchas veces para comprar alimento y poder comer. Y son innatas. O sea, prácticamente todos los seres humanos pues las hacemos, ¿no? Las motivaciones secundarias son, por ejemplo, las que ya las adquieres, pero por un proceso de aprendizaje. Okay. O sea, esto que decíamos como un logro, algo que, no sé, que pertenezcas a algún lugar, o sea, como algo que sí requiere como un proceso, pero que te hace bien. Okay. Que te motiva, ¿no? Decíamos, puede ser la religión, puede ser tu grupo con el que haces hiking, no sé, ¿no? Algo de ese tipo. Son más como que te afilias a esas. Eso me pareció también interesante, o sea, verlo. Yo, por ejemplo, no había pensado mucho en las innatas. Que pero sí tiene mucho sentido, claro. O sea, al final son las que, o sea, pensando en los primeros años de vida, es la única motivación que tiene el bebé, ¿no? O sea, es la motivación intrínseca de sobrevivir. O sea, despierta solo para comer. Exacto, de comer, de dormir, de mantenerse calientito, ¿no? O sea, de autorregular su temperatura, o sea. Y que se te quedarán, si lo ves, para toda la vida. Sí, claro. Porque pues tú vas a tratar de regular tu temperatura, de buscar comida, ¿no? De buscar afecto, de buscar sueño. Sí. Algunos lo logramos, otros no tanto, ¿no? O algunos nos ponemos muy mal humor cuando tenemos hambre, otros no tanto. ¿no? Exacto, de buscar sexualidad, algunos no. O sea, pero es cierto, ¿no? Es algo que se mantiene a lo largo de la vida y que son motivaciones innatas. O sea, no es una onda tan clavada, ¿no? O sea, y creo que justo, y creo que lo hemos hablado en otros programas también, si no tienes como aseguradas esas necesidades, tener cubiertas esas necesidades, o sea, yo creo que otras motivaciones para otras cosas, pues ni las piensas, ¿no? O sea, si yo no tengo pensado, o sea, si no tengo cubierta el hambre, ¿no? Pues cómo puedo pensar en las secundarias que son con un proceso de aprendizaje, ¿no? Me vale gorro aprender otro idioma porque lo que yo necesito es comer. Exactamente. O sea, mi motivación no va a estar ahí, ¿no? Completamente. Entonces creo que sí, como que empezaríamos por distinguirlas por las más primitivas. Exacto, las más primarias. Ajá. Y luego entonces ya creo que fuimos evolucionando como sociedad y entonces ahora pues sí, hay diferentes motivaciones, ¿no? Te digo, yo ahora observo mucho más como una sociedad cada vez más centrada en sí misma, en el cuidado de el cuerpo, digo, afortunadamente, ¿no? En pues en ciertos lugares, porque tampoco diría que en todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente, pero sí creo que más centrada en, a ver, que me motive estar bien yo. Y luego ya todo lo demás, que es importante y que creo que siempre que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, ahora creo que justo lo que dices, ¿no? Yo creo que a veces, ¿no? Pasamos de extremo a extremo, ¿no? O sea, de haber sido una sociedad en la que todos necesitábamos de todos para sobrevivir, pensando en las comunidades, ¿no? De la prehistoria, ¿no? Que pues que unos recolectaban, otros cazaban, otros cuidaban a la tribu, ¿no? Que eran completamente colectivas, ¿no? Ahora estamos pasando a un lugar en el que estamos siendo completamente individualistas, ¿no? Y entonces me parece que como que siempre tendemos a pasar de un extremo a otro y después es cuando podemos encontrar los puntos medios, que creo que eso es lo que sería buenísimo, ¿no? O sea, pensar en mi bienestar, pero también pensar en el bienestar de los otros. Entonces, sí creo que ahora estamos buscando, que me parece muy bien, ¿no? Porque al final, sí, en la medida en que yo estoy bien y que yo me conozco a mí mismo y que yo reconozco mis motivaciones y reconozco mis emociones y reconozco mis pensamientos y ¿no? O sea, me voy a poder relacionar de mejor manera con el otro. Exacto. Entonces, creo que sí es algo que probablemente no nos preguntamos con demasiada frecuencia, como qué es lo que me motiva, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me provoca o gusto, o placer o curiosidad? ¿Y cómo puedo hacer para que las cosas que hoy tengo en mi vida, que a lo mejor siento que no me motivan tanto, pudieran motivarme un poco más, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que este trabajo, que a lo mejor me parece
medio rutinario, poderle encontrar una chispa a lo mejor ahí de curiosidad o de innovación o de qué es lo que yo podría hacer para mantenerme motivado en este trabajo. Sí, yo creo que lo que dices es importante en el sentido de que no recordemos siempre que el equilibrio es, o sea, esto que llamamos homeostasis, es siempre lo mejor, porque está perfecto que tú, tu propia motivación sea que tú estés bien y qué tal, pero que no olvides que vives al final en una sociedad, en una comunidad, que es algo que se ve mucho, por ejemplo, con los japoneses, que piensan tanto como en el bien común y lo hablan. O sea, hay definiciones donde ellos describen la importancia del bien común, de que no estás solo, de que lo que tú haces tiene consecuencias en todo lo que pasa. Entonces sí creo que está padre en todos estos temas de motivación, porque ahora creo que también hablando de este tema, estamos en un momento en el que todo es como motivacional, ¿no? O sea, las tasas, y entonces tú puedes, y tú eres lo mejor, y tú eres lo máximo, y puedes lograr todo y tal, cayendo de repente, para mi gusto, en un exceso. En donde todo tendría que ser, en donde todos tendríamos que ser felices todo el tiempo, en donde todos tendríamos que ser chingones todo el tiempo, o sea, un nivel de exigencia en esa motivación que me parece excesivo. O sea, justo ahora que dices eso, el otro día hablaba con un amigo más o menos de esto, no me acuerdo qué estábamos hablando, pero salió el tema me decía, pues es que Adri, ponte a pensar, toda la gente que sale en los medios de comunicación y que es súper famosa y que así, ¿no? Te dice, sigue tu sueño. Tú puedes lograrlo, sigue lo que quieres, sigue lo que piensas, sigue tus pasiones. Y me dice, pero piensa en esa gente. Esa gente es una de entre millones de personas que sí siguieron su sueño y sí lo lograron. Pero ¿qué pasa con los millones de personas que no lo logran o que tuvieron que adaptar ese sueño porque en realidad era imposible de lograr, ¿no? O sea, también justo creo que lo que dices es muy cierto. O sea, hay cosas que en el planteamiento que tenemos no vamos a poder lograr, o porque no tenemos la capacidad, o porque no tenemos los medios, o porque no tenemos, o sea, sí hubo un Steve Jobs, ¿no? Sí hubo un, sí, claro. O sea, sí, pero del 100%, o sea, yo no puedo decidir hoy, no sé, me voy a dedicar a, sí, o sea, quiero ser a la cantar, mejor actriz de... A cantar, porque no sé cantar, ¿no? O sea, oye, sigue tu sueño, pues no, reina, ¿no? O sea, no, o sea, hay que ser también, hay que ser objetivos en ese aspecto y decir, o sea, hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden. Entonces, también creo que tienes un punto en que se vuelve, o sea, si nosotros somos capaces de hacer cosas que no creemos posibles, porque también nuestra cabeza es nuestro límite, eso creo que es 100% verdad, pero por otro lado, también hay cosas que son completamente inalcanzables, o sea, no vamos a poder hacer eso. Sí, que vivir además en esta motivación, o sea, no me quiero ver negativa ni mucho menos, pero en esta motivación absoluta en donde todo siempre, o sea, tienes un problema y es como, no te preocupes, o sea, los problemas vienen por algo. Ay, no sé si vienen por algo, o sea. Ahorita estoy que me lleva la fregada. Exacto, ¿no? Y también se vale estar en ese momento, o sea, creo que estamos de repente abusando de esa motivación para negar emociones como la tristeza y el enojo. Y la frustración. Siempre tienes que estar motivado, siempre tienes que tener un sueño, siempre tienes que, o sea, siempre tienes que estar feliz. Pues no, o sea, la vida no es eso. O sea, si alguien nos dijo que la vida era una tremenda felicidad todo el tiempo, se los decimos. Una fiesta. Eso no va a pasar. Es una fiesta con tragos muy amargos y con tragos increíbles. O sea, pero sí creo que en este momento el tema de motivación, yo lo vi ahora que quería buscar sobre el tema y en algún momento quería solo escuchar algo. No podía leer en ese momento y perdón, pero la cantidad de basura que yo encontré en YouTube cuando puse la palabra motivación fue impresionante. Pero como de estos speakers motivacionales. Es lo primero que te sale. De todo, o sea, no te sale una cosa seria de motivación. O sea, te lo juro, búscalo. O sea, te sale videos de 50 personas de claro que tú vas a cumplir todo y eres soy un triunfador y vas a ser feliz siempre y o sea, hacia ahí se está yendo el tema de la conversación, exacto. Bueno, eso es lo que yo
Eso es lo que yo observé. Ya si te clavas un poco más, si encuentras pláticas más mucho formales, más enriquecedoras, que justo hablan de estas dos caras, ¿no? Sí, muchas veces puedes estar, no puedes estar motivado siempre, ni puedes vivir en una motivación constante. constante. No. Entonces sí creo que es importante también pensar en esa parte y también creo que hay tips y hay algunas cosas que podemos hacer como para así mantenernos un poco más motivados, ¿no? Pero sí creo que tienes razón en esta idea de todos los speakers motivacionales que te dicen que tú eres lo máximo y que lo único que quieren es venderte un curso para decirte cómo crecer tus ventas o con, no sé, ¿no? O sea, al final sí, yo oigo a esas personas y de verdad se me revuelve la panza porque no lo soporto. O sea, desde el establecimiento de yo soy un gurú y yo soy brillante y tú eres un idiota, no lo soporto. Posicionarte en yo soy un gurú. Yo soy un gurú, yo soy un algo genio. Más egocéntrico ya no puede haber. No puedo más, o sea, ¿Gurú de quién? No los soporto, o sea, escuchar sus discursos me parecen lo más horrible del mundo. Pero estás de acuerdo que está lleno. Está lleno, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado también con qué cosas consumimos, ¿no? Exacto. Pero bueno, para no vernos tan negativas, porque nos queda poco tiempo, sí que hay cosas con las que podríamos recomendar como para mantenerte, pues, mantener esa motivación en este equilibrio del que hablamos, ¿no? Establecer objetivos claros es una, dividir las tareas en pasos más pequeños, encuentra el por qué, que es lo que decías de tus motivaciones. Esa pregunta siempre es bien interesante. No porque, o sea, no. ¿El cómo? A mí me parece siempre el para qué. El para qué. No el por qué. Ok. Encuentra el por qué y el para qué. Visualiza el éxito como tal, busca un entorno que te apoye, celebra tus procesos y practica la autocompasión, mantente organizado y cuida tu proceso. O sea, prioriza tus actividades de cuidado personal también. Eso me pareció muy interesante. Y otra que ya comentamos, pero que a mí también me interesa comentar, es prepárate para fallar. Sí. En algún momento del proceso y de esos sueños que quieres lograr vas a fallar. Entonces, es mejor que desde antes sepas cómo vas a actuar cuando vas a fallar, que no lo hayas ni meditado. Ni siquiera visto. ¿No? Exacto. O que las cosas pueden no salir como esperas. Eso también es cierto y hay que de alguna forma prepararte para saber que a lo mejor el sueño así como lo querías no va a ser. A lo mejor va a ser de otra forma, ¿no? Prepárate para adaptarte también. Para adaptarte, porque no siempre, o sea, por eso es que a mí me da aquí yo esta onda de, y entonces piénsalo todos los días. No, igual y no. ¿No? Igual y no se ve así. Como lo soñaste. Prepárate también para eso, ¿no? Y una que me gustaba mucho es busca un buen consejero. Sí. O sea, que como que tengas a alguien de tu vida que sepas, o sea, que tú le cuentes, bueno, yo tengo esto, pero de repente puedo perder la motivación pensando en alguien que quiere cambiar, no sé, ¿no? Algo de su conducta. O que esté yendo a terapia y que sabe que la va a dejar porque siempre se desespera. Que tengas como una persona que le confíes y le digas, oye, la verdad es que yo sé que voy a fallar, pero pues échame la mano cuando eso me pase, quédate cerquita de mí como... Sí, claro, buena idea, claro, ¿no? De eso ahora que dices yo también leí, ¿no? De tener gente que te motive cuando tú no tengas tanta motivación, que te eche porras, literal. Exacto. Tú puedes, vas, dale, sí, tal vez ahorita te sientes así, pero vas a ver qué va a pasar, porque sí es cierto, también esos apoyos externos nos ayudan a mantener la motivación cuando nosotros no la tenemos, ¿no? Exacto, te recuerdan. Te recuerdan, ¿no? exacto. ¿Qué es lo que funciona o no sé? O para qué estás ahí, ¿no? Te recuerda también como cuál fue el motivo original. Oye, tú querías lograr esto, vas bien, síguele, ¿no? O sea, porque lo cierto es que si lo dejas no lo vas a lograr. Exacto. Sí, ese creo que también es un buen punto. Así es. Pues bueno, creo que nos vamos, ya se terminó el tiempo rápidamente, pero bueno, les deseamos unas felices vacaciones. Vacaciones, sí. Porque hay gente que todavía estará de vacaciones, así que nos escuchamos el próximo lunes en punto de la 1 por Calderón Radio. Les mandamos un abrazo, pásenla bien. Linda semana. Gracias. Chao.